¿Qué haces aquí con este frío, Maya? Las palabras se escaparon de la boca de Charles Whitaker antes de que pudiera registrar el peso que tenían. Era tarde, demasiado tarde para que alguien estuviera afuera en la noche gélida, y el parque estaba en silencio, excepto por el crujido de sus zapatos lustrados contra la fina capa de nieve. Casi pasó de largo junto al banco, otra figura sin hogar durmiendo bajo capas de ropa desgastada. En Nueva York los veías por todas partes, y a lo largo de los años, Charles se había entrenado para no mirar. No precisamente. No fue crueldad. Era un hábito, una defensa, una manera de preservar el estrecho túnel de concentración que lo había convertido en millonario. Pero algo en esa forma particular, algo en la manera en que el pequeño cuerpo se curvaba, la familiar y desgastada bolsa de lona pegada a su costado, lo detuvo. Disminuyó la velocidad, medio molesto por su repentina vacilación, y luego volvió a mirar. Su corazón dio un vuelco. La luz de la calle parpadeó, proyectando suficiente brillo para revelar el contorno de su rostro. Los rizos rebeldes, la ligera pendiente de su mejilla. El reconocimiento lo golpeó como agua helada. Maya. Él respiró. Ella no se movió. Se acercó con cautela, sin querer creer en su instinto. Maya. ¿Qué en nombre de Dios? Cayó sobre una rodilla. La mujer en el banco era Maya Williams. No hay duda, su antigua ama de llaves. La misma presencia silenciosa e invisible que había trabajado en su casa durante 2 años. El que había despedido hacía 3 semanas por llegar 5 minutos tarde. Maya, soy Charles, dijo en voz baja, mientras su aliento empañaba el aire. Abre los ojos, por favor. Ninguna respuesta. Sus labios estaban azules. Sus dedos, expuestos al frío, agarraron algo con fuerza. Con cuidado Charles los desempacó, con el corazón palpitante. Dentro de su palma había un recibo arrugado, un estado de cuenta del hospital. Lo alisó bajo la farola de la calle. Centro Médico Santa Inés, paciente Dolores Williams. Saldo pendiente $1,430. Fecha límite de entrega final. Furgoneta de diciembre. Al lado del papel que tenía en la mano, había un pequeño fajo de billetes. Unos cuantos billetes de 5, quizá $80 en total. Agarrado como si fuera su último salvavidas. Charles se quedó congelado. El recuerdo regresó de golpe hace 3 semanas, aquella fría mañana. Estaba irritado. Su desayuno no estaba listo, los papeles no estaban organizados. Y Maya había entrado por la puerta unos minutos tarde, con el pelo húmedo de sudor y los ojos marcados por el cansancio. Ella murmuró algo como, «Lo siento, el tren llegó tarde». Él no había hecho preguntas. Él simplemente dijo, «Estás despedido». Y volvió a remover su café. Ahora, arrodillado en ese banco, con ella inconsciente, su cuerpo temblando bajo un abrigo fino, comprendió que no se había quedado dormida. Había estado trabajando en un segundo empleo, probablemente toda la noche, probablemente en un restaurante o en un almacén, algún turno de noche para llegar a fin de mes y pagar esta cuenta de su madre. Charles volvió a mirar la factura. La fecha de vencimiento fue hace 2 días. Con un nudo en la garganta, torpemente se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor del cuerpo de Maya. «Espera», susurró. «Espera un momento, Maya». Sacó su teléfono. 911. «Sí, necesito una ambulancia. Parque Central cerca de la entrada de la calle 76. Una mujer. Está inconsciente. Ella se está congelando». Mientras daba los detalles, no dejaba de mirarla a la cara, deseando que abriera los ojos. La ambulancia llegó minutos después. Luces rojas proyectan sombras misteriosas sobre la nieve blanca. Los paramédicos saltaron. Una de ellas, una mujer de mediana edad, le dirigió a Charles una mirada rápida. «Tiene hipotermia», dijo después de una rápida evaluación. Si no hubieras llamado, Charles no necesitaba el final de esa frase. «La conozco», dijo en voz baja. «Ella trabajaba para mí. No tenía ni idea. Tienes suerte de que hayas venido», respondió el médico con un tono de crítica tácita. Subieron a Maya a la ambulancia. Charles dudó y luego se colocó detrás de ella en St. Luke's. Se sentó en la sala de espera bajo luces fluorescentes parpadeantes, sin abrigo y con la camisa de seda empapada en el frío. A él no le importó.
Apretó en su mano la factura del hospital como si fuera una acusación. En muchos sentidos, lo fue. Pasaron las horas. Finalmente se acercó un joven médico. Ella está estable. La estamos calentando. Necesitará descansar, pero debería recuperarse. ¿Puedo verla? Está inconsciente, pero sí, brevemente. Charles entró en la habitación silenciosamente. Maya permaneció inmóvil. Su respiración era superficial, pero ya no entrecortada. Su rostro enmarcado por cinta médica y tubos parecía tan pequeño, tan cansado. Él se sentó a su lado. No lo sabía, susurró. Eso no es excusa. No pregunté, no me importó. Colocó suavemente la factura del hospital y el dinero arrugado en la mesita de noche junto con su tarjeta. En el reverso garabateó. Nunca debiste haber tenido que luchar contra esto solo. Te veo ahora. Déjame ayudarte. La miró una última vez antes de darse la vuelta para irse. Un dolor agudo se alojó en su pecho. No solo culpa, sino algo más profundo. Un recuerdo de su propia madre de hace mucho tiempo, cuando ella también necesitó ayuda y nadie acudió. Esta noche, el mundo lo había obligado a mirar, y por primera vez en mucho tiempo, Charles Whitaker no pudo apartar la mirada. 3 semanas antes, la residencia Whitaker estaba como siempre, tranquila, inmaculada y vacía. Los suelos de mármol reflejaban la luz del sol de la mañana y una perfección estéril. En la cocina, ollas de cobre colgaban intactas sobre una isla demasiado prístina como para mostrar alguna vez signos de cocción real. La casa estaba cuidada con una precisión que Charles exigía, pero que rara vez se notaba. Exactamente a las 7 a.m., Charles Whitaker bajó la escalera curva, ajustándose los gemelos mientras revisaba su teléfono. Su asistente ya le había enviado por correo electrónico los últimos movimientos de acciones, y su mente estaba calculando márgenes de ganancia antes de que sus pies tocaran el primer piso. Entró en la cocina. La bandeja del desayuno no estaba allí. Él frunció el ceño. En el mundo cuidadosamente cronometrado que había construido para sí mismo, la rutina era sagrada. Miró el reloj del horno. 7:03, 3 minutos atrás. La irritación fue instantánea. Él gritó, «¡Maya!». Ninguna respuesta. Pasó otro minuto antes de que la puerta trasera se abriera con un crujido. Maya entró. Su abrigo estaba húmedo de sudor. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de quitarse los guantes. Sus ojos, llenos de fatiga, se abrieron cuando lo vio allí parado. «Lo siento, señor», tartamudeó. «El tren se retrasó. Lo intenté. Llegaste tarde», me interrumpió fríamente. «Eso es inaceptable». «No fue mi intención», empezó ella, con voz suave y desesperada. «No quiero escuchar excusas, Maya». Él hizo un gesto de desdén con la mano. «Estás despedido. Empaca tus cosas». Su rostro se quedó quieto. No hubo ningún estallido, ninguna lágrima. Ella simplemente bajó la cabeza, asintió una vez y se giró silenciosamente hacia las escaleras para recoger sus pertenencias. Ella no suplicó. Ella no lo explicó. Charles se sirvió café y revisó sus existencias. Esa tarde, la agencia envió un limpiador temporal. Era habladora, estaba demasiado perfumada y carecía de la tranquila competencia que Mia había aportado al trabajo. Charles se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario. Para la semana siguiente, él ya había olvidado qué día se fue Mia, pero Mia no lo había olvidado. Esa mañana acababa de terminar un turno de noche en un almacén limpiando pisos. Tenía los ojos hinchados y las piernas le dolían, pero quería aprovechar esas horas extras, solo las suficientes para hacer un pago más a las crecientes facturas del hospital de su madre. Había perdido por poco el tren de regreso, 5 minutos tarde. Y así, de repente, todo se deshizo. Después de ser despedida, Maya no tenía a dónde ir. Su contrato de alquiler había expirado el mes anterior y ella se estaba quedando tranquilamente en el almacén cerca del área de lavandería en la mansión Whitaker, un acuerdo tácito que esperaba que durara hasta la primavera. Charles nunca le preguntó a dónde iba por la noche, y ella nunca le ofreció información. Había dignidad en el silencio. Ahora, sin trabajo y sin dónde dormir, recurrió a refugios de emergencia.
La mayoría estaban llenos, otros eran demasiado peligrosos. Empezó a dormir en rincones de la ciudad que creía más seguros, vestíbulos de bibliotecas y terminales de autobuses. El banco de Central Park, cerca de donde a su madre alguna vez le encantaba alimentar a las palomas, le había resultado extrañamente reconfortante y familiar. Pero las noches se habían vuelto más frías, su abrigo más fino y la fecha límite para el pago del hospital de su madre se acercaba. Aún así, ella se negó a mendigar. Trabajaba cuando podía, limpiando cocinas por la noche y doblando sábanas en un motel al amanecer. Cada dólar que ganaba lo destinaba a esa factura doblada que guardaba en el bolsillo de su abrigo. Ella no culpó a Charles. Los hombres como él no veían mujeres como ella. En su mundo, el servicio era invisible, la gratitud, una moneda demasiado menor para importar. De vuelta al presente, Charles estaba sentado en su oficina la mañana después de que Maya fuera ingresada al hospital. No había dormido. La factura del hospital todavía estaba sobre su escritorio, ahora aplanada y con las arrugas suavizadas. Volvió a leer la fecha de vencimiento con la boca seca. El 20 de diciembre. Fue hoy. Se reclinó, con la mirada fija en el techo, recordando el día en que la despidió, la forma en que inclinó la cabeza y se alejó sin decir palabra. Ni siquiera le había preguntado dónde vivía. No se había preguntado por qué alguien tan confiable llegaba repentinamente tarde. Su mente se desvió hacia el rostro de su madre. Ella había sido amable, trabajadora, enfermera en Queens. Después de que su padre murió, ella lo crió sola, haciendo malabarismos con los turnos y saltándose las comidas. Un año, la calefacción de su edificio falló durante un invierno brutal. Ella contrajo neumonía y se negó a dejar de trabajar. Ella se desplomó durante su turno, demasiado terco para pedir ayuda. Cuando Charles pudo encontrarla en el refugio, ya era demasiado tarde. La había enterrado, y luego había enterrado el dolor bajo la ambición y la adquisición. Se dijo a sí mismo que el éxito era sobrevivir, y sin embargo allí estaba de nuevo, otra mujer, otro banco, otra alma amable que se negaba a pedir ayuda. Charles se levantó bruscamente y tomó su abrigo. Tenía que ir a algún lugar. En el centro médico St. Agnes, la recepcionista lo reconoció de inmediato. El dinero tenía una forma de anunciarse, pero Charles no estaba allí para llamar la atención. Se acercó a la oficina de facturación y entregó su tarjeta de crédito. «Estoy aquí para pagar el saldo de Dolores Williams», dijo simplemente. El empleado parpadeó y pulsó las teclas. «Eres un número relativo, solo alguien que debería haber hecho más preguntas. Si este momento te tocó el corazón, dale me gusta para mostrar tu apoyo y deja un comentario con tu ciudad o estado. Te sorprendería saber cuántas personas cerca de ti están viendo esta misma historia ahora mismo». Pago compensado. Se giró y caminó por el pasillo hacia la habitación de Maya. La enfermera en el mostrador levantó la vista, pero no lo detuvo. Golpeó una vez antes de entrar. Maya estaba despierta ahora, apoyada en almohadas, su piel pálida pero más cálida. Sus ojos se abrieron cuando lo vio. El señor Whitaker asintió. «Pasé antes, pero estabas dormido. Quería asegurarme de que estabas bien». Ella no dijo nada. Sus manos descansaban sobre la manta, con los dedos curvados, como si todavía esperara sostener algo que pudiera serle arrebatado. «Vi la factura», añadió. «Está completamente gestionado». Sus labios se separaron. «¿Por qué lo harías? Debería haberte preguntado por qué llegaste tarde. Debería haberlo notado». «No lo hice. Eso es culpa mía». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ella parpadeó para contenerlas. «No quería caridad», dijo suavemente. «Esto no es caridad», respondió Charles. «Es un reconocimiento de tu dignidad, de tu valor, de la verdad que ignoré». Metió la mano en su código y sacó una pequeña carpeta. «Esta es mi oferta. Quiero que regreses, no como empleada doméstica, sino como directora de bienestar de los empleados. Necesito a alguien que sepa lo que se siente ser invisible». Maya lo miró por un largo momento, mientras el dolor y la incredulidad lentamente se transformaban en algo más. Esperanza. Se levantó para marcharse y se detuvo en la puerta. «Tome su tiempo. Estaré aquí». Afuera del hospital
Había comenzado a nevar nuevamente. Suave, silencioso, cubriendo la ciudad y la posibilidad de algo nuevo. Maya no había hablado mucho desde que Charles salió de la habitación del hospital. Ella permaneció sentada durante horas, con la carpeta intacta sobre la bandeja a su lado. Ella no lo abrió. Aún no. No porque no le importara, sino porque algo dentro de ella todavía temía que todo esto fuera temporal, una casualidad, una ola de culpa que pronto pasaría. Las ofertas tenían condiciones y Maya había vivido demasiado tiempo al margen de la sociedad como para creer en milagros sin cautela. Ella miró por la ventana mientras las luces de la ciudad se desdibujaban detrás de la nevada. En algún lugar todavía había facturas por pagar. La gente todavía era invisible y el mundo seguía girando, indiferente. Una semana después, salió del hospital con buen estado de salud y sin ningún lugar a donde ir. Los refugios estaban llenos nuevamente y las habitaciones que podía permitirse para pasar la noche olían a moho y desesperación. Ella estaba parada afuera de una tienda de delicatessen, agarrando un café caliente en ambas manos, cuando un elegante automóvil negro se detuvo en la acera. Se estremeció ligeramente cuando vio a Charles salir, vestido más sencillamente de lo habitual, con un abrigo de lana oscuro y una bufanda. «Maya», dijo suavemente, con voz casi insegura, «sé que no respondiste a mi oferta. No pasa nada, pero no vine a hablar de trabajo». Ella lo miró con cansancio. «Vine a llevarte a casa». Ella no respondió. «No tienes que decir que sí al trabajo ni nada», añadió rápidamente, «pero no volverás a dormir a la intemperie. Esto no es una petición. Esa soy yo, no fallando 2 veces». Durante un largo instante, el viento frío se arremolinó entre ellos. Maya finalmente asintió lentamente. El viaje fue silencioso. El coche olía a cuero y cedro, y Mia apretó los dedos contra la rejilla de la calefacción, absorbiendo el calor. Cuando llegaron a la residencia Whitaker, se quedó sin aliento. Parecía la misma, grandiosa, intimidante, vacía. Abrió la puerta principal y la hizo pasar. El calor de la casa la envolvió como un recuerdo reticente. Esperaba que la llevaran a las habitaciones traseras, al ala del personal, o quizás a una habitación libre en el piso de arriba. En cambio, Charles señaló hacia el solario que daba al salón principal. «Esto es tuyo. Quédate aquí tanto tiempo como quieras, sin expectativas». Maya parpadeó. La habitación era luminosa, llena de una suave luz amarilla, incluso en invierno. Una pequeña chimenea crepitaba suavemente. Habían dispuesto una cama en la esquina. No una cuna ni una cama de invitados, sino una de verdad con una colcha, una mesita de noche e incluso un jarrón de lavanda seca. «Esta era la habitación favorita de mi madre», dijo Charles en voz baja. Le gustaba la luz de la mañana. Decía que hacía que el día pareciera posible. Mia entró, aún insegura. Esa noche permaneció despierta escuchando cómo la casa se asentaba. Gruñía en suaves oleadas, el zumbido de las tuberías viejas, el crujido de la madera bajo los pisos pulidos. Pero ya no era el sonido de la servidumbre. Por primera vez, no se sentía como si estuviera invadiendo. Sin embargo, el sueño no le llegaba fácilmente. El recuerdo sí. 3 semanas atrás, había dormido debajo de la escalera, no en una habitación asignada, sino en el almacén de la lavandería sin usar. Era pequeño, oscuro y siempre frío, pero lo mantenía limpio. El colchón había sido solo una manta doblada encima de un viejo. Toallas. Nunca se lo dijo a nadie. Charles no preguntó. Nadie lo hizo. Se levantó antes del amanecer. Se escabulló antes de que nadie se diera cuenta. Había pensado tontamente que si trabajaba lo suficiente, se quedaba lo suficientemente callada. Podría salvar a su madre y algún día alquilar un lugar cerca del río donde podrían sentarse en un porche y beber té dulce en paz. Pero la vida no le había permitido ese tipo de sueños. Ahora estaba en el solario. A la mañana siguiente, Charles llamó a la puerta antes de entrar, trayendo 2 tazas de café. Sentó una a su lado y se sentó en la silla del otro lado de la habitación. No dijo nada durante un rato. «Encontré tu viejo saco de dormir», dijo finalmente, «en el armario de la ropa sucia».
Maya no lo miró. No sabía que vivías allí. En realidad no. Supuse que tenías un lugar. Nunca preguntaste, dijo simplemente. Él asintió. Tienes razón, no lo hice. Estoy tratando de cambiar eso ahora. Bebieron café en silencio. Sigo pensando en cuántas cosas no vi. Continuó. Cuántas personas nunca miré. Mi madre. Solía decir que la amabilidad no se trataba solo de dar. Se trataba de observar, de ver lo invisible. Maya lo miró con una expresión un poco más suave. Tu madre parece tener buenos ojos. Sí que los tenía, dijo en voz baja. Y yo no los heredé, no hasta hace poco. Sonrió levemente, pero no dijo nada más. Más tarde ese día, volvió a caminar por los pasillos de la casa, no como una sirvienta, sino como alguien que empezaba a sentir peso en sus pasos. Se detuvo frente al viejo lavadero y empujó la puerta. El colchón seguía allí, doblado. Una caja con su nombre garabateado con rotulador descansaba encima. Dentro había algo de ropa, la foto enmarcada de su madre y la factura del hospital, ahora marcada como pagada en negrita. Tocó suavemente la esquina del marco. Esa noche, abrió la carpeta que Charles le había dado en el hospital. La oferta de trabajo era legítima, incluso generosa. Directora de Bienestar Social, salario, beneficios, todo. Dentro había una nota escrita a mano. Has visto esta casa con más claridad que yo. Ayúdame a cambiarla de... dentro. Dobló la nota con cuidado, la puso junto a la foto de su madre y se sentó en silencio un buen rato. Cuando Charles pasó más tarde, notó que la luz seguía encendida en el solario. Llamó una vez. No voy a empujar, dijo. Pero quería saber, ¿en qué estás pensando? Ella lo miró y le sostuvo la mirada. Creo que quizás valga la pena reabrir algunas casas, dijo. Pero solo si dejamos de fingir que alguna vez estuvieron completas. Él asintió lentamente. Puedo trabajar con eso, dijo. Y por primera vez, había algo en su voz que parecía menos una disculpa y más una promesa. El lunes siguiente por la mañana, Maya estaba frente a la entrada principal de la sede de Whitaker Enterprises. La imponente fachada de cristal brillaba bajo el sol invernal. Cada panel reflejaba el bullicio y el ritmo acelerado del mundo interior. Dudó, agarrando con los dedos la correa de su modesto bolso de cuero. Una oleada de profesionales trajeados pasó junto a ella sin que ella se diera cuenta. Algunos hablando por teléfono, otros corriendo, todos con la mirada fija al frente, invisibles, como ella solía ser. Pero esto, en ese momento, no iba a entrar a limpiar los pisos. Entró con la espalda recta y el corazón latiéndole con fuerza. En recepción, una joven recepcionista de tono cortante le preguntó su nombre. Cuando Maya lo dijo, la mujer dudó un segundo antes de señalar el ascensor ejecutivo. El señor Whitaker le pidió que la llevara directamente arriba. El viaje hasta el último piso se le hizo más largo de lo debido, a pesar de que solo duró unos segundos. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, revelando un amplio pasillo lleno de fotografías en blanco y negro de los hombres de traje de la compañía dándose la mano, inauguraciones de cintas y gráficos de crecimiento. Charles la esperaba al final del pasillo. «Buenos días», dijo, con una sonrisa tímida. Vestía de forma más informal de lo que recordaba, sin corbata, con las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos. Parecía un hombre que intentaba ser accesible, no venerado. «Buenos días», respondió ella. «Instalé su oficina a 2 puertas de la mía», dijo, guiándola por la reluciente sala de juntas. «Pero no dude en, para rediseñar el espacio. Es solo temporal hasta que lo hagas tuyo». Maya no dijo nada. El silencio entre ellos no era incómodo, solo pleno, denso, con cosas aún sin decir. Entraron en su oficina. Era modesta para los estándares ejecutivos, pero grande y soleada, con vistas al río. Una computadora estaba sobre el escritorio, un bloc de notas nuevo, un juego de bolígrafos intacto. Un jarrón de lavanda como el de su solarium había sido colocado cerca de la ventana. Charles señaló un archivo en el escritorio. Estas son las estadísticas actuales de bienestar de los empleados. Tenemos un sistema básico de recursos humanos, seguro médico,
vacaciones pagadas, pero no ha habido ningún apoyo real más allá de eso. Quiero que cambies eso. Maya arqueó una ceja. ¿Y qué quieres que cambie exactamente? Dudé. Cultura, concienciación, compasión. ¿Quieres que arregle el corazón de la empresa?, dijo ella con un toque de humor seco. Él sonrió levemente. Tal vez, o ayúdanos a encontrarlo. Se sentó, pasando los dedos por la carpeta. Tendré que hablar con el personal. De todos los niveles, no solo con los gerentes. Lo que sea que necesito acceso a las listas de personal de limpieza y conserjería. Su sonrisa se ensanchó. Ya estaba impreso. Maya miró a su alrededor una vez más. La vista era impresionante, pero no le interesaban los horizontes. Le interesaban las historias, los nombres, gente como Marlene, la limpiadora nocturna que tenía 2 trabajos y venas varicosas del tamaño de cuerdas. Pero aún así traía almuerzo extra para compartir. Para Edgar, que pulía pisos de mármol con las rodillas doloridas y cantaba blues en voz baja. Como nadie la escuchó, se puso de pie. Empezaré hoy. Charles asintió. Una cosa más. Se volvió. Si alguna vez sientes que me estoy extralimitando, dímelo. No estoy aquí para dirigirte. Estoy aquí para aprender. Lo observó durante un largo momento y luego asintió una vez. Bien, porque no pienso andar con pies de plomo. No esperaba que lo hicieras. Al mediodía, Maya ya había visitado 3 departamentos. Pasó por alto recursos humanos y se dirigió directamente a conserjería. Los niveles inferiores del edificio, que antes le resultaban familiares, no habían cambiado. El olor a lejía, el traqueteo de los carros, el zumbido de la mano de obra ignorada. Algunos miembros del personal la miraron fijamente al entrar con pantalones de vestir y una blusa profesional. Una mujer susurró, sin reconocerla al principio, pero cuando Mia se giró y sonrió, una oleada de reconocimiento la siguió. ¿Maya? Alguien jadeó. Sí, dijo, con las manos metidas en los bolsillos. Soy yo. Te ves diferente, dijo Marlene, entrecerrando los ojos a través de sus gafas. Sigue igual, respondió Maya, y luego añadió. Solo que más cálida. La risa rompió la tensión. Se sentó con ellos en la sala de descanso, escuchando sus preocupaciones. Horarios sobrecargados, sin horas extras pagadas, equipos desgastados, sin comunicación de recursos humanos a menos que hubiera un error. Un hombre dijo, saben nuestros nombres cuando algo se rompe, pero nunca cuando algo funciona. Maya tomó notas, no en una computadora portátil. En papel, preguntó por las familias sobre qué hacían después del trabajo. No hizo promesas, solo escuchó, y no se fue hasta que todas las voces fueron escuchadas. Esa noche, regresó a casa agotada, pero con la mente despejada. Entró en el solario y encontró a Charles allí, dejando una bandeja de té. Pensé que volverías tarde, Mary. Dijo, pensé que quizás querrías una manzanilla. Ella sonrió levemente. Estás mejorando en esto de ser humano. Él rió entre dientes. Estoy en ello. Se sentaron junto a la ventana. Pasé el día abajo, dijo Maya. La misma gente, el mismo cansancio, un silencio diferente. Él asintió lentamente. Ese silencio solía protegerme. Ahora me asusta. Ella lo miró. Las personas que mantienen esta empresa en funcionamiento son invisibles hasta que caen. Entonces te preguntas por qué nadie dijo nada. Estás diciendo que tenemos que empezar a verlos. Yo digo que tienes que escuchar cuando hablan. Se recostó, pensativo. Tendremos que cambiar algo más que la política. Exactamente. Hizo una pausa. Charles, ¿qué te hizo venir al parque esa noche? Él dudó. No lo sé. Algo andaba mal, como si me hubiera perdido algo importante. No lo echaste de menos, dijo ella. Lo ignoraste durante años. Él apartó la mirada, avergonzada. Lo sé, se suavizó un poco. Pero me viste esa noche. Eso cuenta. Se sentaron en silencio tomando té. Afuera, la nieve volvió a caer, cubriendo la ciudad de silencio y esperanza. Dentro,
Algo desconocido comenzó a crecer, una alianza. No construida sobre la compasión, no atada por deudas, sino anclada en la responsabilidad, en la visión y en un ajuste de cuentas lento y constante. Por primera vez en años, la casa no se sentía tan vacía, ni tampoco los pasillos de Whitaker Enterprises, porque Maya había comenzado a hablar, y esta vez alguien la escuchaba. Al final de su segunda semana como directora de bienestar laboral, Maya había aprendido más de lo que Charles probablemente hubiera querido. Y no era de hojas de cálculo ni de reuniones de la junta directiva. Era de conversaciones nocturnas en el armario del conserje, quejas susurradas en los viajes en ascensor y almuerzos compartidos con sándwiches en la máquina expendedora. Había podredumbre bajo la superficie. En la superficie, Whitaker Enterprises era la imagen del éxito corporativo, crecimiento trimestral, precios de las acciones en alza, prensa elegante, comunicados. Pero bajo esa fachada vidriosa se escondía una fuerza laboral demasiado escasa, con voces apagadas por el miedo a ser reemplazada. Maya encontró historias de lesiones pasadas por alto, horas extras no pagadas, gerentes que usaban amenazas para mantener el orden y una cantidad alarmante de empleados sin acceso a atención médica, a pesar de que les habían dicho que trabajaban a tiempo parcial. Lo mencionó un viernes por la mañana en la oficina de Charles. Hay un conserje llamado Héctor que lleva aquí 9 años, dijo, dejando un archivo sobre su escritorio. Trabaja 42 horas a la semana, pero su contrato todavía dice 35, así que no tiene derecho a prestaciones. Charles frunció el ceño. ¿Cómo es posible? Su supervisor le dijo que saliera temprano y terminara el turno de todos modos. Dijo que así era como funcionaban las cosas por aquí. Charles se recostó, frotándose las sienes. Dios mío, también hablé con Daniel de mantenimiento. No se ha tomado un día por enfermedad en un año porque teme que, si lo hace, alguien más joven la reemplace. Tiene las manos hinchadas por el dolor en las articulaciones, y ni siquiera se lo menciona. Su jefe guardó silencio un largo momento. Entonces no construí una empresa que funcione con miedo. Maya sostuvo su mirada. Pero heredaste una que sí lo hace, y por un tiempo la dejaste crecer. Charles asintió con gravedad. ¿Qué necesitas de mí? Primero, protección. Si empiezo a sacudir las cosas, necesito todo tu apoyo, y lo necesito visible, no solo en privado. Hecho. Segundo, acceso a auditorías internas, archivos completos de RRR. HH. Necesito saber qué está enterrado antes de que entierre a alguien más. Lo tendrás. Se puso de pie, recogiendo sus cosas. Tercero, déjame guiar esto a mi manera. Sonrió levemente. Eso siempre se daba por sentado. Más tarde ese día, Maya convocó su primera sesión de escucha interdepartamental. No se celebró en la sala de juntas, sino en la cafetería de empleados. Sin trajes, sin títulos. Se paró frente a la sala con nada más que un bloc de notas y una promesa. Habla libremente. Nada de lo que se diga aquí será castigado. Todo lo que se diga aquí será escuchado. Al principio hubo silencio, luego murmullos, luego la verdad. Un joven asistente de la sala de correo se puso de pie y habló sobre ser. Su gerente le gritó delante de los clientes. Un cocinero de la cafetería describió el congelador roto que goteó durante 6 semanas antes de que un empleado temporal lo arreglara, pagado en efectivo. Un jardinero admitió que a menudo traía sus propios guantes porque los de la empresa estaban mohosos. Al final de la sesión, Maya tenía 10 páginas de notas y un gran peso en el corazón por la responsabilidad. Esa noche, Charles visitó su oficina. Ella seguía en su escritorio, releyendo los comentarios. «Te quedas hasta tarde», dijo con suavidad. «Tú también», respondió ella sin levantar la vista. Él se sentó frente a ella. Recibí una llamada de Brian, de Recursos Humanos. Dijo que hiciste algunas sugerencias audaces sobre la reestructuración. Dije que necesitamos reemplazar a 2 jefes de piso y revisar las políticas de supervisión. Recursos Humanos no puede seguir pretendiendo que la rotación del personal es simplemente un desgaste normal. No es normal. Es gente que se va porque está cansada o humillada. Y el recorte presupuestario en viajes ejecutivos.
No más retiros de golf corporativos para personas que nunca han conocido a su personal de limpieza. Charles sonrió. Puedo perder amigos. Obtendrás algo mejor. Él asintió. Sigue adelante. Hubo una pausa. ¿Alguna vez te lo preguntas? Maya preguntó en voz baja. ¿Por qué gente como yo no habla antes? Charles miró hacia arriba. Miedo. Esto es parte de ello, pero también es saber que cuando hablamos, nadie nos escucha. O peor aún, dicen que lo harán. Y nada cambia. Dices que quieres ayudar. Creo que. Pero si nos detenemos en la simpatía, todo esto se convierte en otro capítulo del viaje de culpa de un hombre rico. Absorbió las palabras, su expresión ilegible. No voy a parar, dijo finalmente. Esto importa. Tú importas. Maya exhaló y la tensión en sus hombros disminuyó. Entonces lo haremos juntos, dijo. La semana siguiente se anunció que el primer ayuntamiento de empleados sería obligatorio para toda la dirección y opcional para el personal. Maya insistió en que se transmitiera en vivo. La transparencia no fue una sugerencia, era una nueva regla. En el podio Charles habló primero. Observó a su personal, no solo a los jefes de departamento o vicepresidentes, sino también a los trabajadores de la cocina, los empleados de correo y los encargados del edificio. Solía pensar que una buena empresa se medía por sus ganancias, dijo, pero me he dado cuenta de que se mide por cómo trata a la gente que lo mantiene en pie. Hizo un gesto hacia Maya, que estaba de pie a un lado. Esta es Maya Williams. Ella no es solo su nueva directora de bienestar. Ella es el futuro de cómo lideramos. Si no la respetas, no perteneces aquí. Un murmullo silencioso recorrió la multitud. Fue el tipo de declaración que pocos ejecutivos hicieron y menos aún entendieron. Maya dio un paso adelante. Ya no estoy aquí para limpiar el desastre, empezó. Estoy aquí para prevenirlos. Estoy aquí porque durante mucho tiempo voces como la mía fueron ignoradas. Eso se acaba ahora. Los aplausos fueron vacilantes y luego más fuertes. Después de la reunión, un conserje llamado Ernest se acercó a ella. Parecía lo suficientemente mayor como para ser su padre. Sus manos estaban ásperas por décadas de trabajo. Llevo aquí desde que tu jefe usaba pañales, dijo. Nunca he visto a nadie decir lo que acabas de decir. Maya sonrió. Ya era hora que alguien lo hiciera. Él asintió lentamente, con los ojos húmedos. Ya era hora, sea. Esa noche Charles entró en la sala soleada y encontró a Maya mirando el fuego, bebiendo té. Estuviste brillante hoy, dijo. No estaba intentando serlo, respondió ella. Solo estaba diciendo la verdad. A veces eso es lo más poderoso. Ella miró hacia arriba. ¿Alguna vez pensaste que tal vez este lugar realmente puede cambiar? Él consideró. Creo que el cambio comienza siendo pequeño, pero tiene repercusiones. Ella asintió y su mirada volvió hacia el fuego. Afuera, la ciudad resplandecía con la quietud invernal. En el interior, algo viejo se había agrietado, pero algo nuevo estaba echando raíces. Y por una vez, los pasillos del poder ya no parecían lugares de silencio, sino espacios donde la verdad finalmente podía resonar. 2 días después del ayuntamiento, Maya regresó al piso ejecutivo y encontró que su placa con el nombre en la puerta había sido reemplazada por una simple placa de bronce que decía, Directora de Personas Primero. Ella sonrió. Riley, sospechando que Charles había realizado el cambio él mismo. Un bonito gesto, pero que no significaría nada a menos que tuviera peso más allá del pasillo. Su bandeja de entrada estaba llena. Algunos mensajes eran simples agradecimientos de parte de empleados jóvenes. Otros eran gerentes más cautelosos que solicitaban reuniones y cuestionaban cambios en el protocolo, citando los manuales de RTRH como escudos. Pero el mensaje más curioso llegó sin asunto. Solo un correo electrónico de 3 palabras de una dirección que no reconoció. Él te está mirando. Maya parpadeó mirando la pantalla. Ella lo volvió a leer y luego lo borró, asumiendo que se trataba de un pobre intento de intimidación por parte de algún empleado descontento. Había recibido cosas peores en otras formas, por mucho menos. Ella no se lo mencionó a Charles. Esa mañana programó 3 visitas a los departamentos: TI,
servicio al cliente y seguridad. Cada una había mostrado signos de desequilibrio en su auditoría interna. Maya creía que el abuso no solo florecía en los rincones ignorados. A menudo vestía traje y llevaba maletines. En el área de TI, un joven ingeniero llamado Sean explicó que los desarrolladores de nivel superior regularmente tomaban prestado crédito por el código escrito por los jóvenes. Lo llaman racionalización, dijo con amargura. Pero esto es solo un robo. Otra mujer mencionó que no había sido promovida en 3 años, a pesar de haber capacitado a sus reemplazos. Me han dicho que soy demasiado tranquila para liderar, dijo. Creí que el rendimiento importaba más que la personalidad. Maya escribió cada palabra. En atención al cliente, una mujer lloró cuando Maya le preguntó por su horario. Nos hacen trabajar los sábados sin previo aviso, dijo. Si dices que no, te recortan las horas la semana siguiente, pero si te quejas con recursos humanos, de repente tu nombre desaparece de la lista de promociones. Cuando Maya llegó a seguridad, no se sorprendió al encontrar una atmósfera tensa. El jefe del departamento, Mason Langley, era educado pero frío. Aquí tenemos las cosas bajo control, dijo con los brazos cruzados sobre el pecho. No estoy seguro de lo que estás buscando. No estoy mirando, respondió Mia tranquilamente. Estoy escuchando. No ofreció una silla. Aún así, Mia habló con los guardias, los que trabajaban de noche, los destinados en subniveles, aquellos con los que rara vez se hablaba. Una de ellas, Louise, dudó antes de llevarla aparte. Señorita Williams, susurró. No quiero problemas, pero hay algo extraño. Se inclinó. Adelante. Hay una habitación en el sótano 3. No está en los planos. Nos dicen que no nos acerquemos, pero he visto gente entrar a altas horas de la noche. Trajeados, no conserjes, ni técnicos. ¿Qué clase de gente? No lo sé, pero una vez vi al señor Langley entrar con un maletín y salir sin él. A Maya se le aceleró el pulso. Asintió una vez. Gracias, eso es útil. Esa noche se quedó hasta tarde en la oficina. El edificio se vació lentamente, piso por piso, hasta que el único sonido fue el zumbido ocasional de la aspiradora del equipo de limpieza al final del pasillo. Abrió el mapa de seguridad interna y repasó los niveles. El sótano 3 no estaba etiquetado. No había cámaras ni registros. Llamó a Charles. Necesito que me encuentres a solas en la oficina. Hay que reconocerle que llegó en menos de 1 hora. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación. Hay una habitación 3 niveles bajo tierra, sin marcar. Han dicho a seguridad que la eviten. Sin documentación, creo. Algo está pasando ahí abajo. Charles se puso rígido. Ese piso se construyó durante una renovación hace 10 años. Para almacenamiento, creo. Langley lo supervisa. Maya levantó la mano. No quiero especulaciones, quiero la verdad. Entonces, vamos a buscarla. Juntos, tomaron el ascensor de servicio hasta el subte 2 y luego bajaron por una estrecha escalera metálica. El aire se enfriaba con cada paso y la luz se atenuaba. La última puerta era de acero grueso, pintada de gris, sin letreros, sin teclado, solo una cerradura mecánica. Charles usó su llave maestra. Dentro, la habitación tenía una iluminación industrial tenue que parpadeaba sobre estantes metálicos apilados. Pero a lo largo de la pared del fondo, oculta tras un panel falso, descubrieron una habitación más pequeña, sin ventanas, insonorizada. Y dentro de esa habitación, documentos, cajas llenas de ellos, registros en papel de evaluaciones de empleados, recomendaciones de despido con notas como demasiado expresivo o poco cooperativo, acuerdos confidenciales pagados a empleados que habían presentado quejas, la mayoría mujeres, la mayoría relacionadas con acoso o discriminación. Mia se quedó sin aliento. Esto no es solo negligencia, susurró, es supresión activa. Charles miró las cajas en silencio, con la mandíbula apretada. Langley había estado usando la habitación como una bóveda silenciosa para enterrar los pecados de la empresa, y nadie lo había cuestionado porque a nadie se le ocurrió mirar. Maya se volvió hacia Charles. ¿Quieres arreglar esta empresa?
Empieza por limpiar tu casa. No discutió. Esa noche se convocó una reunión de emergencia con un asesor legal. Langley fue suspendido a la espera de una investigación. Se contrató a un equipo de auditoría externo, pero Maya no se detuvo ahí. Revisó todos los nombres en esos papeles. Los llamó, se disculpó. Algunos colgaron, otros escucharon en silencio, algunos lloraron. Una mujer dijo, creí que me lo había imaginado todo, que tal vez me lo merecía. No lo merecían, dijo Mia. Ninguno de ustedes lo merecía. La semana siguiente, Whitaker Enterprises publicó un comunicado reconociendo las fallas internas en la gestión de la mala conducta de los empleados. No fue una disculpa pulida por la prensa. Fue cruda, directa y firmada por Charles y Maya. Algunos medios elogiaron la valentía, otros cuestionaron el momento oportuno. Pero dentro de la empresa, la gente empezó a caminar con más erección y a hablar más alto. Maya, mientras tanto, se volvió respetada y temida a la vez. El personal la llamaba el espejo a sus espaldas, porque cuando aparecía, la gente se veía obligada a verse con claridad. Una noche, mientras caminaba por el pasillo del sótano, ahora iluminado, se cruzó con Luis, la guardia de seguridad. «Usted hizo temblar el suelo, señora», dijo con una sonrisa. «A veces es necesario», respondió Maya. «Si las grietas son demasiado silenciosas, siguen extendiéndose». Él asintió. De vuelta arriba, Charles la recibió en el ascensor. «Gracias», dijo, «por ver lo que yo no vi». «No estaba viendo», dijo ella. «Estaba recordando». Él la miró con curiosidad. «Vivía en las sombras», continuó, «y sé lo que se siente cuando nadie abre una puerta. Ahora estaba construyendo puertas, abriéndolas, manteniéndolas abiertas, porque la justicia no venía de arriba. Venía de abajo, donde las grietas empezaban a hablar». La mañana del lunes siguiente trajo una calma inquietante. Tras las revelaciones de la habitación oculta del sótano, tras la rápida suspensión de Langley y el lanzamiento de una auditoría externa, el edificio de Whitaker Enterprises había cambiado. No en sus paredes, sino en su ritmo. La gente susurraba menos y preguntaba más. Los empleados que antes evitaban el contacto visual ahora miraban a Mia directamente a la cara. Algunos con cautelosa esperanza, otros con admiración. Pero algo había cambiado bajo la superficie. Esa mañana, Maya subió sola al ascensor. Por primera vez desde su regreso, el silencio se sentía pesado, no por miedo, sino por anticipación. Notó pequeños detalles, carros de mantenimiento moviéndose con más frecuencia, rostros desconocidos con trajes caros, ejecutivos caminando más de lo habitual. A las 10:15 recibió una llamada del investigador principal del equipo de auditoría. «Hemos encontrado resistencia», dijo. «Algunos departamentos han bloqueado el acceso a registros antiguos. Faltan algunos registros». ¿Qué departamentos? Finanzas, asuntos legales y, curiosamente, marketing. Maya entrecerró los ojos. ¿Qué estaría ocultando marketing? Posiblemente memorandos internos sobre denunciantes o estrategias de manipulación para asuntos legales. Pero es más que eso. Hay archivos cifrados que no podemos abrir. Alguien intentó borrar registros de actividad ayer. Langley, de nuevo, no está claro. Estamos investigando quién más tenía autorización, pero esto va más allá de un solo hombre. Después de la llamada, Maya fue directa a la oficina de Charles. Él levantó la vista de su escritorio. «Lo sé. Me acaban de informar. Alguien está cubriendo rastros», dijo, «o intentando retrasarnos lo suficiente para controlar los daños». Dudó. «Hay algo más. Recibí otro correo electrónico anónimo esta mañana. El mismo estilo que el anterior. Sin asunto, solo una línea. No todos los fantasmas están enterrados». Charles frunció el ceño. «¿Amenaza? Posiblemente una advertencia o una confesión». Se levantó y se acercó a la ventana. «¿Hasta dónde quieres llegar con esto, Maya?» «Hasta el final», asintió. Entonces ni pestañeamos. Convocaron una sesión ejecutiva de emergencia. Los miembros de la Junta, visiblemente incómodos, reunidos en la sala de conferencias principal.
Maya se sentó junto a Charles en la cabecera de la mesa. No finjamos que estamos aquí para hablar de informes trimestrales, comenzó. Todos saben por qué estamos aquí. El director financiero, un hombre delgado con gafas de montura fina llamado Prescott, se aclaró la garganta. Señorita Williams, con el debido respeto, sus recientes iniciativas han causado inquietud. Hemos perdido a 2 ejecutivos de nivel medio por renuncia. La productividad se ha desacelerado. ¿Estás sugiriendo que limpiar el comportamiento poco ético es malo para los negocios? La prensa se estremeció. Sugiero que procedamos con cautela. Maya lo miró fijamente. Número, procedemos a fondo. La gente no dimite por el caos. Dimiten porque finalmente les pillaron. Otro miembro del consejo, mayor y más mesurado, se inclinó hacia adelante. Se habla entre los inversores. No están seguros de si esta nueva dirección se alinea con la identidad de la empresa. Charles habló ahora, tranquilo pero firme. Si la integridad no es parte de nuestra identidad, entonces hemos estado vendiendo la marca equivocada, añadió Maya. Se han construido décadas de estabilidad sobre el silencio. Estoy aquí para presentar una nueva era, una construida sobre la verdad, incluso cuando duela. Al final de la reunión, la sala se había dividido. Algunos asintieron en señal de acuerdo y otros estaban visiblemente furiosos. Pero la Junta votó a favor de continuar las auditorías y apoyar la investigación completa de Mia, al menos públicamente. Esa noche, Mia se quedó más tarde de lo habitual, revisando una acumulación de archivos de RRHH a los que se le había concedido acceso. Un nombre seguía apareciendo: Evelyn Shaw. Evelyn había trabajado en Whitaker Enterprises 7 años antes como analista junior. Su expediente personal mostraba un buen desempeño, sin antecedentes disciplinarios, pero su salida fue marcada simplemente como resignada. No se indica causa. Mia revisó las fechas. La renuncia de Evelyn se produjo 3 semanas después de que presentara una denuncia que fue marcada internamente como desestimada por falta de pruebas. No hubo seguimiento, pero había notas privadas ocultas en los metadatos que mencionaban a Langley y una cláusula de conciliación. El corazón de Maya latía con fuerza. Buscó en las redes sociales, en registros públicos y en cualquier lugar donde Evelyn pudiera haber aparecido. Finalmente, encontró una pequeña firma de contabilidad en Vermont, donde figuraba como consultor senior. Maya extendió la mano. Para su sorpresa, Evelyn respondió: «Hablaron al día siguiente por video. No pensé que alguien se acordara de mí», dijo Evelyn, su voz suave pero firme. «Encontré tu archivo», respondió Mia. «Fue enterrado a propósito», Evelyn asintió lentamente. «Me pagaron, no mucho pero suficiente para irse. Firmé un acuerdo de confidencialidad. ¿Lo tienes todavía?» «Sí». «¿Considerarías agitarlo y hablar?» Evelyn hizo una pausa y luego sonrió amargamente. «Ya lo rompí al responder esta llamada». «Yo te protegeré», dijo Maya. «Tienes mi palabra». La voz de Evelyn se quebró. He esperado años para escuchar eso de alguien. Ese mismo día, Maya y Charles programaron una conferencia de prensa. No era para presumir, era para confesar. Invitaron a ex empleados, personal actual, periodistas y defensores de la comunidad. Estaban uno al lado del otro frente a un mar de miradas curiosas y cámaras en movimiento. Charles habló primero. «Esta empresa, bajo mi liderazgo, le ha fallado a la gente. Personas que confiaron en nosotros, que nos dieron su trabajo, su lealtad, y fueron recibidas con el silencio. Eso termina hoy». Entonces Maya dio un paso adelante. No se trata de un hombre, de un error o de un departamento. Se trata de una cultura que permitió que las sombras se convirtieran en sistemas. Una vez fui un fantasma en este edificio, invisible y sin ser escuchado. Hoy estoy aquí no como una excepción, sino como una advertencia. Ella miró a las cámaras. Te vemos, te escuchamos, y no vamos a volver atrás. Los aplausos no fueron estruendosos. Fue constante, decidido y real. Más tarde esa noche, Maya estaba sentada junto a la ventana del solario, con una taza de té en sus manos. Charles se unió a ella, sosteniendo 2 sobres. «¿Qué son eso?», ella preguntó. «Uno es del departamento legal.
Hemos ultimado las nuevas políticas de transparencia. Entrarán en vigor el lunes. Y el otro, él se lo entregó. Era una carta escrita a mano, sin firma. Yo era uno de ellos. No sabes mi nombre, pero gracias a ti, finalmente puedo volver a respirar. Sigue adelante. Por favor, no te detengas ahora. Maya dobló la carta lentamente. Sus ojos se empañaron. No lo haré, susurró ella. No puedo porque algunos fantasmas no rondan. Algunos simplemente esperaron pacientemente que la justicia llamara sus nombres. Y ahora, uno por uno, empezaron a hablar. El invierno apretó su control sobre la ciudad, helando los cristales de las ventanas y convirtiendo las aceras en espejos plateados. Sin embargo, en Whitaker Enterprises, un frío diferente se instaló en el aire, no proveniente del frío exterior, sino de la tensión que crecía en los pisos superiores del edificio. Maya lo notó primero en los silencios. Las conversaciones se silenciaron cuando ella entró en la sala de descanso. Los ejecutivos que antes asentían cortésmente, ahora le dedicaban breves sonrisas, si es que la reconocían. La sala de juntas se sentía más fría, no por la temperatura, sino por la resistencia. Había aprendido que el cambio siempre traía consigo reacciones negativas. Aún así, ella siguió adelante. Cada mañana, Maya llegaba una hora antes que todos los demás. Ella leyó todos los informes, se reunió con el personal de los departamentos que habían sido ignorados durante mucho tiempo y realizó un seguimiento de cada queja no resuelta. La frase «director que prioriza a las personas» no era solo un título. Se había convertido en una misión. Un voto para llevar luz a cada rincón que durante mucho tiempo estuvo en la oscuridad. Pero empezaban a aparecer grietas. Los correos electrónicos anónimos continuaron. Al principio vago, ahora más concreto. Algunas cosas están destinadas a permanecer enterradas, se lee. Otro, cada héroe crea un villano. Charles insistió en contratar un equipo de seguridad digital, pero el rastro estaba frío. IP rebotadas, cuentas fantasmas, sin huellas dactilares. Maya sospechó que había alguien dentro del edificio, alguien que sintió que el viejo camino se le escapaba de las manos. Luego vino el simulacro de incendio. Ocurrió a media mañana justo después de que Mia terminara una reunión de estrategia con los jefes de departamento. La alarma resonó por los pasillos, estridente y repentina. Los empleados salieron con calma practicada, pero Mia sintió una opresión en el pecho. Había algo en ello que parecía preparado. Afuera, bajo el viento cortante, ella y Charles observaban las ventanas de arriba. «No es una coincidencia», murmuró. Él asintió. «No hay ningún simulacro programado este mes. Alguien quería que saliéramos del edificio». Cuando regresaron adentro no faltaba nada, no había nada roto, pero en su oficina encontró el cajón de su escritorio ligeramente abierto. Ella siempre lo cerraba con llave. En su interior se encuentran notas que recogen testimonios minuciosamente recogidos. Se habían alterado impresiones confidenciales. No fue robado, solo barajado. Un mensaje. Esa noche volvió a llamar a Evelyn. «Se están poniendo nerviosos», dijo Maya. «La presión está funcionando». La voz de Evelyn era firme. «Entonces están a punto de romperse. No dejes que te asusten y te detengan». «No lo haré, pero necesito refuerzos. He hablado con 3 personas más de mi antiguo departamento». Evelyn dijo, «Están dispuestos a hablar. Si organizas un foro externo, vendrán». Maya fijó la fecha para el viernes por la noche. Un restaurante tranquilo en el centro, con sala privada en la parte de atrás. La noticia se extendió rápidamente. Al final de la semana, más de una docena de ex empleados confirmaron su asistencia. Esa noche, la habitación bullía de silenciosa tensión, iluminada por candelabros bajos y el suave tintineo de los vasos de agua. Maya estaba al frente, no como jefa, sino como testigo. «No te pediré que revivas nada doloroso a menos que estés listo», comenzó. «Pero necesito tu verdad. Esta empresa no puede seguir adelante hasta que entendamos cuán profundo es el daño». Uno por uno, compartieron historias de intimidación, amenazas, carreras descarriladas, rumores de encubrimientos, no solo por parte de Langley, sino de otros nombres que Maya no había visto en su auditoría.
directivos de nivel medio, asesores jurídicos e incluso algunos miembros del Consejo de Administración. Una mujer llamada Carla habló sobre haber sido degradada después de negarse a alterar las cifras en un informe de diversidad. Un hombre llamado Jerome describió cómo entrenó a 3 reemplazos mientras le prometían un ascenso que nunca llegó. Otro contó que había intentado suicidarse y lo había encubierto como una licencia por estrés. Maya escribió todo. A la mañana siguiente se lo llevó todo a Charles. Ya no se trata de una política de limpieza. Ella dijo que esto es un ajuste de cuentas. Charles se sentó en silencio, con el rostro pálido. ¿Cómo no lo sabía? Porque necesitaban que no lo supieras. Así es como funciona el poder. Aísla. Se pasó una mano por el pelo. Luego quemamos toda la estructura. No quemar, dijo. Reconstruir, pero comenzamos quitando la podredumbre. Juntos compilaron una nueva lista. Se investigarán nombres, se señalarán departamentos y se reabrirán archivos. Se contrató un segundo equipo de auditoría, totalmente independiente y responsable ante un comité de ética externo. El jueves se filtró la noticia de la revolución interna. Los medios de comunicación se lanzaron al ataque. Whitaker en crisis. Un titular decía, otra ex empleada doméstica destapa escándalo corporativo. La foto de Mia estaba en todas partes en los sitios de noticias en entrevistas que nunca dio, junto a palabras como denunciante y buscadora de la verdad. Charles la llamó a su oficina con la preocupación reflejada en su frente. No tienes que ser la cara de esto, dijo suavemente. Puedo soportar el calor. Pero Maya meneó la cabeza. Ya me he escondido bastante tiempo. Deja que me vean. Él sonrió tristemente. Eres más valiente que nadie en este edificio. Esa noche, mientras caminaba por el vestíbulo, un guardia de seguridad llamado Tamika le entregó un sobre. Lo dejamos en recepción para usted. Maya lo abrió mientras subía en el ascensor. Dentro, una foto granulada, en blanco y negro. Ella sentada en un banco afuera del hospital hace semanas, sosteniendo las facturas del hospital de su madre. No hay firma. Pero el mensaje estaba claro. Sabían que ella no se detendría, así que se preparaban para pelear sucio. Salió del ascensor y entró en su oficina, donde las luces parpadearon una vez antes de estabilizarse. Maya se sentó y miró por la ventana mientras la nieve comenzaba a caer nuevamente, cubriendo la ciudad con una falsa sensación de paz. Ahora sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero ella también sabía que había sobrevivido a cosas peores. Porque Maya Williams no solo le estaba diciendo la verdad a Power, sino que también le estaba quitando la máscara hilo por hilo. El viernes por la mañana llegó con un viento cortante y un titular aún más frío. Un importante medio de comunicación publicó una investigación que citaba a personas anónimas que acusaban a Maya de explotar su posición para obtener beneficios personales. Afirmaron que ella estaba usando fondos de la empresa para recompensar al personal leal. Sugirieron que estaba construyendo una base política dentro de la corporación e insinuaron que su empleo anterior, como ama de llaves, fue fabricado para generar simpatía. El artículo era veneno camuflado en civilidad. Las fotografías fueron recortadas para distorsionarlas. Las fuentes son anónimas. Maya estaba sentada en la oficina de Charles, sosteniendo el artículo impreso en manos temblorosas. ¿Crees que esto vino desde adentro?, ella preguntó. Charles asintió sombríamente. No hay duda, volvió a mirar las palabras. Están intentando convertir la verdad en veneno. Eso significa que tienen miedo, dijo Charles. Estás cambiando las cosas. La gente no intenta asesinar a tu personaje a menos que te vea como una amenaza. Pero la percepción importa, respondió ella. Especialmente ahora. Se inclinó hacia adelante. Luego les mostramos cómo se ve la verdadera transparencia. Más tarde esa mañana, Maya convocó una reunión de todo el personal, que se transmitió por todos los pisos. Ella no habló desde un podio y no llevaba traje. Ella estaba parada en el medio de la cafetería entre la gente. Algunos de ustedes quizá hayan leído ciertas cosas sobre mí esta mañana. Comenzó con voz firme. Bueno, pongamos las cosas en claro.
Ella les contó la verdad sobre ser ama de llaves, sobre la noche en que la despidieron, sobre regresar no para buscar venganza sino justicia, sobre la investigación, los abusos descubiertos, las vidas cambiadas. Si preocuparme por la justicia me convierte en una amenaza, entonces déjenme ser una amenaza, dijo mientras recorría con la mirada a la multitud. Si exigir responsabilidades es político, que sea político. No estoy aquí por el poder. Estoy aquí para vosotros, para todos vosotros. Hubo silencio. Entonces alguien aplaudió. Luego más. Una onda se convirtió en una ola. Una cafetería que una vez estaba llena de dudas, ahora resonaba con afirmaciones. Luego se le acercó una joven asistente administrativa. Llevo aquí 4 años, dijo. Nadie recordaba mi nombre hasta que tú lo hiciste. Mia sonrió colocando una mano sobre su hombro. Te veo. Eso no cambiará. De regreso a su oficina, Mia encontró un sobre interno en su escritorio. Dentro había una memoria USB, sin nombre, sin nota. Ella lo insertó en su computadora portátil. Dedos tensos. La carpeta que había en el interior estaba etiquetada como Proyecto Icebox. Contenía imágenes de video y clips de cámaras de seguridad de los últimos 5 años. Cada uno mostraba escenas de mala conducta, ejecutivos acosando a empleados jóvenes, acuerdos secretos y destrucción de documentos. Algunos archivos estaban etiquetados con nombres, entre los que destacaban varios miembros de la junta directiva y 2 asesores legales importantes. Un video en particular le hizo revolver el estómago. Mostró a Langley en la bóveda del sótano, no solo, sino con un hombre que Maya reconoció de las redes sociales del autor de la exposición. Intercambiaron sobres, se estrecharon las manos y sonrieron. Esto no fue una simple represalia. Fue una conspiración. Maya corrió a la oficina de Charles. Ella le mostró el video. Observó en un silencio sombrío mientras las líneas alrededor de sus ojos se tensaban a cada segundo. Necesitamos hacerlo público, dijo. Lo haremos, respondió, pero con cuidado. Si los exponemos demasiado pronto, enterrarán lo que quede. No creo que estemos ya por delante de ellos. Él se volvió hacia ella. Luego encontramos a alguien que pueda ayudarnos a nivelar el campo. Esa tarde, Maya contactó a Renee Colton, una respetada abogada de derechos civiles y defensora de la ética. Renee se había ganado la reputación de demandar a corporaciones por abusos sistémicos. Ella era aguda, inquebrantable y, lo más importante, imposible de silenciar. Se conocieron esa noche en un tranquilo café del centro. He oído tu nombre, dijo Renee, bebiendo su espresso. Has despertado la tormenta de caída. No vine a revolver nada, respondió Mia, pero ahora estoy en ello. No voy a parar. Maya compartió todo, los documentos, las imágenes, las amenazas anónimas. Renee escuchó sin interrupción, su expresión cada vez más fría. «Lo entiendes», dijo finalmente Renee. «Esto podría derribar a más que unos pocos actores maliciosos. Estamos hablando de desmantelar una maquinaria». «Estoy lista», dijo Maya. Renee asintió lentamente. «Entonces yo también». Durante los siguientes días, Renee reunió un equipo legal. No para una demanda, todavía no, sino para protección. Maya tiene condición de denunciante, difusión de testigos confidenciales, quejas formales presentadas ante la Junta Laboral, pasos silenciosos y metódicos, pero el tiempo no estaba de su lado. El miércoles, Maya entró al edificio y encontró que su credencial de identificación estaba desactivada. El guardia de seguridad de la recepción parecía confundido, pero se disculpó. Dijeron que sus credenciales fueron revocadas, dijo. Temporalmente. Maya no entró en pánico. Ella llamó a Charles. Él ya estaba esperando en la puerta principal. «Esto no es mío», dijo con la mandíbula apretada. «La Junta convocó a una reunión a puerta cerrada anoche. No me invitaron. Quieren excluirme. Quieren borrarte antes de que llegue la auditoría». Esa noche, Charles organizó una conferencia de prensa de emergencia. Se encontraba en el podio de prensa de la compañía, con Maya a su lado, mientras se dirigía de una sala llena de cámaras. «Estamos bajo ataque, no desde fuera,
sino desde dentro, dijo. Ciertas personas dentro de esta empresa han hecho grandes esfuerzos para proteger una cultura de silencio, pero esa cultura está terminando. Le entregó el micrófono a Maya. Una vez fui sirvienta, dijo ella. Una vez fui desechable, pero la verdad no lo es. Y no importa cuántos muros construyan, la verdad tiene una forma de filtrarse. A la mañana siguiente, su placa volvió a funcionar. Alguien en el tablero parpadeó. Pero Maya sabía que esto estaba lejos de ser una victoria, porque ahora había comenzado la verdadera guerra, no solo por la política o la reputación, sino por el alma de la empresa. Y cuanto más se acercaba al centro, más frío se volvía el aire, porque debajo de cada superficie pulida, debajo de cada retrato sonriente y declaración de misión, había una verdad más profunda esperando a ser descubierta. Y Maya Williams sostenía la pala. La primera nevada de diciembre cubrió la ciudad con una quietud blanca, pero dentro de Whitaker Enterprises nada estaba quieto. Las paredes zumbaban de tensión. Los rumores se habían hecho más fuertes, no solo entre el personal, sino entre los inversores, los clientes y los círculos de los medios de comunicación. Algo se estaba desarrollando y todos podían sentirlo. Maya caminaba por el pasillo con calma mesurada, aunque sus pensamientos asaltaban bajo su rostro sereno. Con el equipo legal de René estrechando su círculo protector, Mia sabía que tenía que actuar rápido. La unidad USB les había dado influencia, pero la historia estaba lejos de terminar. Faltaban piezas y alguien seguía moviendo los hilos desde las sombras. Recibió un mensaje en su línea segura. Sala de archivos del ala oeste. 20:45 horas. Ven solo. Sin nombre, sin número. Maya se lo mostró a Charles. Esto podría ser una trampa, advirtió. O podría ser la última pieza que necesitamos, dijo. Él dudó y luego asintió. Envíame un mensaje de texto cuando llegues y no te quedes más de 10 minutos. Esa noche, el edificio se vació con el ritmo habitual. Las luces fluorescentes se atenuaron en secciones. El equipo de limpieza comenzó sus rondas silenciosas. Maya tomó el camino más largo hacia el ala oeste, evitando las cámaras y pasando únicamente junto a guardias familiares. La sala de archivos estaba oscura, iluminada por una única bombilla que parpadeaba como si temiera la verdad. Filas de archivadores se alzaban en todas direcciones. Al principio parecía vacío. Entonces, una voz habló desde el rincón más alejado. Eres más valiente de lo que pensaba. Maya se acercó más, con el corazón firme. El hombre emergió de las sombras. A finales de los 50, con las sienes grises y una mirada penetrante que había visto demasiado. Ella lo reconoció inmediatamente. Jeremiah Kent, ex vicepresidente de operaciones. Se jubiló abruptamente hace 3 años después de una transición tranquila. Fuiste parte de ello, dijo Maya. Lo era, admitió. Ayudé a construir la máquina que estás intentando derribar. ¿Por qué estás aquí ahora? Suspiró, luego metió la mano en una carpeta de cuero y le entregó un sobre manila. Se están preparando para purgar la auditoría antes de que pueda finalizarse. Hay un segundo servidor fuera del sitio. Todas las investigaciones internas, las confesiones, las imágenes, lo han copiado todo y están planeando borrar los originales. Maya hojeó los documentos dentro de los planos de la sala de servidores externa, los códigos de acceso del personal y los horarios. ¿Me estás ayudando ahora? Él la miró a los ojos. Ya he hecho suficiente daño en mi vida. Esta es la única manera en que duermo por la noche. ¿Por qué me lo cuentas solo a mí? Porque sé cómo funcionan. Intentarán enterrar esto y luego te enterrarán a ti. Pero si esto llega a conocimiento público, no podrán enterrarnos a todos. Mi lo hizo. Gracias. Antes de irse, hizo una pausa. Espero que algún día te perdones por lo que te hicieron creer que eras. Ella no respondió, pero sus palabras calaron hondo. Al día siguiente, Maya y René establecieron un plan. Registrarían legalmente la existencia del segundo servidor ante el Comité de Ética y al mismo tiempo prepararían un lanzamiento para los medios de comunicación sincronizado con la publicación de la auditoría. Sería una carrera,
una carrera o revelación. Mientras tanto, Charles se reunió con los miembros restantes de la Junta, tratando de negociar desde adentro, pero no todos en la Junta estaban de su lado. El jueves, Charles fue convocado a una sesión privada de la Junta. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. «Están convocando una votación», dijo en voz baja. «¿Un voto para qué?» «Para su terminación». Maya parpadeó. «Quieren que me vaya antes de que llegue la auditoría». Él asintió. Lo presentan como un liderazgo desestabilizador y afirman que han creado un ambiente hostil. Eso es muy interesante teniendo en cuenta lo que hemos descubierto. Él se sentó frente a ella. «Creen que si te eliminan la historia muere». «Pero olvidan algo», dijo Maya mientras el fuego volvía a sus ojos. «Ya no se trata de mí. Se trata de todos aquellos que han sido silenciados y que ya no se callan». Esa noche, Maya convocó una asamblea de toda la empresa. Una vez más, ella estaba en la cafetería, esta vez con René a su lado. «Me han dicho, mi presencia aquí es disruptiva», empezó, «y estoy de acuerdo. Pero la disrupción no es el enemigo. La corrupción sí lo es». Les contó sobre el servidor externo, sobre la evidencia oculta y sobre la votación. «Si me eliminan, no se quedarán ahí. Seguirán barriendo, seguirán silenciando, seguirán fingiendo que nada de esto ocurrió». Entonces René habló. «Se avecinan demandas», dijo claramente. «Los denunciantes tienen derechos y ahora tienen testigos. Si alguien aquí teme represalias, sepa esto. Usted no está solo». Cuando terminó la asamblea, decenas de empleados se presentaron. Algunos se ofrecieron a testificar. Otros simplemente le agradecieron, pero Maya notó una figura observando desde la escalera. Prescott, el director financiero. Ella sostuvo su mirada. Él no apartó la mirada. Esa noche, un mensajero entregó un paquete en el apartamento de Maya, sin dirección de retorno. Dentro había un distintivo de la empresa. Los bolsos de Prescott estaban pegados a él y había una nota. «Revisa tu correo electrónico». Ella corrió hacia su computadora portátil. Un archivo cifrado había sido enviado 10 minutos antes. Dentro de memorandos internos, transferencias financieras, registros de auditoría falsificados, se encuentran pruebas de que los miembros de la junta directiva no solo habían encubierto abusos, sino que también habían estado pagando dinero para silenciar a sus clientes desde cuentas de la empresa. Fue suficiente. A la mañana siguiente, Maya se reunió con René en la oficina del Consejo de Ética en el centro de la ciudad. Juntos lo entregaron todo. Los archivos del segundo servidor, los documentos de Prescott, la auditoría original. La respuesta fue rápida. A las pocas horas se inició una investigación formal. Se abrió una investigación federal. Se emitieron citaciones. Varios miembros de la junta directiva dimitieron antes del mediodía. Y esa noche, en un último acto de desafío, Charles entró en la sala de juntas y emitió el voto decisivo. Maya permanecería y la auditoría se haría pública. Se presentó ante la prensa una vez más, cansada, pero firme. «No somos perfectos», dijo. «Pero ya no nos quedamos callados. Y ese es el comienzo de algo mejor». Mientras las cámaras destellan, ella mira sus manos. Las mismas manos que una vez regañaron por tocar pisos de mármol, ahora firman declaraciones de verdad. Y ella supo que el momento de ajustar cuentas había llegado. A la mañana siguiente de que se hiciera pública la auditoría, el mundo fuera de Whittaker Enterprises se sentía diferente. Maya estaba de pie junto a la ventana de su oficina, mirando cómo las camionetas de noticias se alineaban en la calle, con sus antenas parabólicas apuntando hacia el cielo como flores mecánicas floreciendo para el escándalo. El vestíbulo de abajo estaba repleto de periodistas y manifestantes. Algunos sostienen carteles de apoyo a Maya. Otros se muestran incrédulos ante las revelaciones. Sin embargo, dentro del edificio reinaba un extraño silencio. Algunos empleados se movían rápidamente, con la mirada baja, aferrándose a la rutina como a un escudo. Otros se detuvieron en su puerta, asintiendo con la cabeza, levantando los pulgares y susurrando gracias.
Cada gesto era un hilo que cosía el tejido herido de una compañía deshilachada desde hacía tiempo. Charles llegó con su abrigo, todavía cubierto de nieve. «Han congelado varias cuentas», dijo en voz baja. «La SEC quiere una auditoría completa de los últimos 10 años y el Departamento de Trabajo está solicitando entrevistas con más de 200 empleados actuales y anteriores». Maya asintió. «Bueno, deja que todo salga». Él puso una mano sobre su hombro. «Sabes que esto no terminará en silencio. No se supone que así sea». Se escuchó un golpe en la puerta. Era Tamika, la guardia de seguridad que una vez le había entregado ese misterioso sobre semanas atrás. Ella parecía inquieta. «Hay alguien abajo pidiendo verte», dijo Tamika. «Dice que trabajó aquí antes de todo. No dará un nombre, pero dejó esto». Ella entregó una fotografía rota, la mitad de una foto grupal del personal, descolorida y desgastada. Maya se reconoció en la última fila sosteniendo una bandeja y vistiendo el viejo uniforme de limpieza. Y a su lado, el hombre que la había entrenado, el señor Booker, el primero en advertirle sobre Langley, el primero en desaparecer. Mamá corrió hacia el vestíbulo. Allí estaba él, mayor ahora, con un bastón y cabello más gris, pero con los mismos ojos penetrantes. Se quedó cerca de las puertas giratorias, inseguro, fuera de lugar con su chaqueta gastada y su bufanda deshilachada. «Señor Booker», dijo Maya suavemente. Se giró y se quedó mirando fijamente durante un largo instante. Entonces sonrió. «No pensé que me recordarías». Él nunca lo olvidó. Se sentaron en un rincón tranquilo cerca del café, lejos de las cámaras, lejos del pasado, intentando conectar con el presente. «Lo oí», dijo. «Vi tu cara en las noticias. Pensé que era hora de volver a casa». Los ojos de Maya ardían. Dijeron que renunciaste, que desapareciste. Nadie pudo contactarte. «No renuncié. Me sobornaron. Me amenazaron. Tenía una hija en la universidad, una hipoteca. Me dijeron que si no desaparecía, se asegurarían de que nunca se graduara». Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña libreta negra. Llevaba registros por si acaso. Maya hojeó las páginas, nombres, fechas, notas con letra pequeña y apretada, denunciantes, informes manipulados, reuniones fuera de horario en el sótano. Esto es oro», susurró. «Es la verdad», dijo simplemente. «Y te lo ganaste». Maya lo acompañó a la salida personalmente. Al salir al frío sol de la tarde, se reunió una multitud. Alguien lo reconoció. «Eso es Booker», dijo un hombre. Era gerente de servicios de construcción. El público aplaudió. Booker se sonrojó. «No pensé que volvería a cruzar esas puertas. Acabas de ayudarnos a terminar lo que empezamos», dijo Maya. Más tarde ese día, Maya celebró otra reunión informativa interna. Dejó el cuaderno sobre la mesa para el equipo de cumplimiento. Esto es todo, el clavo final. El equipo se puso a trabajar de inmediato verificando las entradas, cotejando fechas con antiguos registros de correo electrónico, pases de credenciales, transacciones financieras. Todo encajaba. La red era más amplia de lo que nadie pensaba. Esa noche, Maya se sentó con René en la sala de conferencias legales de la empresa. «Estamos preparando denuncias penales», dijo René. «Varios ejecutivos, 2 miembros de la junta y un socio externo». Maya parpadeó. «Externo». René le entregó un archivo. Era una firma de relaciones públicas, una que había estado alimentando discretamente historias falsas a la prensa, blanqueando narrativas e incluso coordinándose con expertos legales para enterrar las quejas de los empleados. La misma firma que había escrito en secreto el artículo que acusaba a Maya de autopromoción. «Llevan años haciendo esto», dijo René, «para docenas de empresas». Maya se recostó, agotada pero decidida. Ya no se trata de luchar contra una empresa. Luchamos contra un sistema y tú estás ganando». Pero la victoria tuvo consecuencias. Esa noche, alguien pinchó las llantas de su auto. Ninguna cámara lo grabó.
No dejó ninguna nota, solo silencio y daños. Charles insistió en seguridad privada. Mia se negó. Si querían asustarme, dijo, deberían haberlo intentado antes de que el mundo supiera la verdad. Aún así, el equipo duplicó sus escoltas, cada caminata nocturna hasta su auto, cada reunión fuera de la oficina. Los rumores de violencia se habían vuelto más fuertes, pero también el apoyo. Lluvia de cartas manuscritas de ex empleados, hijos de empleados que ahora veían a sus padres bajo una nueva luz. Una era del hijo de un conserje que había sido despedido hace 10 años por denunciar la discriminación racial. Mi padre murió pensando que había fracasado, decía la carta. Ahora sé que llegó demasiado pronto. Gracias por darle la razón. Mia lloró al leerla, pero el tiempo pasó. El viernes por la mañana, Mia se presentó frente a todo el personal, todos los departamentos, todos los rangos. Este fue la primera reunión general en la historia de la empresa donde se ocuparon todos los puestos. No voy a edulcorarlo, dijo. Hemos pasado por un infierno. Algunos se sentirán avergonzados, otros enojados. No pasa nada. Lo importante es que no retrocedamos. Avanzamos, hizo una pausa y luego añadió. Esta empresa ya no puede regirse por secretos. Debe ser dirigido por personas. Gente de verdad como tú, como yo. Siguieron aplausos, no atronadores, pero sí muy sentidos. Después de la reunión, Charles se acercó. Ya sabes, las reuniones con inversores la semana que viene, dijo. Preguntarán qué sigue. Maya miró hacia el bullicio de la sala a la gente que ahora caminaba más erguida, que hablaba más alto, que volvía a creer. Díganles, dijo en voz baja, estamos construyendo algo honesto, que por primera vez este lugar tiene alma. Y mientras regresaba a su oficina, pasando junto a retratos de antiguos directores ejecutivos y columnas de mármol pulidas por sus manos, Maya Williams supo que la verdad tenía un precio, pero la dignidad no tenía precio. La sala de juntas estaba más silenciosa que de costumbre. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre la mesa pulida donde Maya ya no se sentaba como invitada ni visitante, sino como una presencia permanente. La empresa había cambiado. Ella también. Habían pasado 2 semanas desde que se publicaron los resultados completos de la auditoría. Los medios nacionales seguían cubriendo la historia, pero el frenesí había empezado a disminuir. Lo que quedaba era más profundo que los titulares y el despertar dentro y fuera de la empresa. Los clientes se quedaban, los inversores volvían y, lo más importante, la gente seguía inspirada. Charles se sentó a su lado, hojeando la agenda de la cumbre trimestral de inversores. Quieren cifras, dijo, pero creo que es hora de darles algo más. ¿Cómo qué? Esperanza, sonrió. Creo que puedo con eso. Más tarde esa mañana, Maya subió a la cumbre. El salón estaba lleno de líderes de la industria, medios de comunicación y antiguos escépticos que habían venido a ver si Whitaker Enterprises seguía en pie o si estaba a un solo titular del colapso. Ella los miró y comenzó. Me llamo Maya Williams. Quizás ya conozcas mi historia. Una vez fui sirvienta aquí. Barrí los pisos sobre los que ahora caminas. Limpié las oficinas que una vez me ignoraron. Y años después, regresé no como sirvienta, sino como administradora. Una pausa. La sala se inclinó. Esta empresa estaba enferma, no solo por un mal liderazgo, sino por el silencio. Un silencio que infectaba nuestra cultura, nuestros sistemas, nuestras almas. Pero el silencio no es rival para la verdad. Y la verdad es lo que elegimos. Habló de responsabilidad, de reconstruir la confianza, de crear una junta de ética dirigida por los empleados, nuevas protecciones para denunciantes y portales de transparencia disponibles para todos los miembros del personal. No se trata de mí, concluyó. Se trata de todos nosotros, de elegir la valentía por encima de la comodidad y de demostrar que incluso el pasado más oscuro puede dar a luz algo digno de luz. Bajó del estrado ante una ovación de pie, pero lo que más la conmovió no fueron los aplausos. Fue el rostro de una joven cerca del fondo,
de unos 20 años, tal vez menos, con los ojos abiertos y húmedos por las lágrimas. Maya conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que se había visto reflejada en una historia que no creía que nadie contaría jamás. Después de la cumbre, Charles la encontró cerca de los ascensores. «Vas a necesitar una oficina más grande», bromeó. «Me gusta la mía», respondió ella. «Es donde se trabaja de verdad». Esa tarde, regresó a su piso habitual, no al ático, sino al cuarto, donde se encontraban los programas de ERR, HH y la comunidad. Pasó junto a su escritorio y entró en la sala de equipo donde se estaba ultimando una nueva iniciativa, el proyecto Legado. La idea era sencilla. Cada mes, la empresa destacaría la trayectoria de un miembro del personal, su verdadera historia, no solo sus roles y currículums, sino también sus dificultades y resiliencia. Se publicaría en el boletín interno, se compartiría en las reuniones de equipo y se exhibiría en el vestíbulo principal. Se acabaron los trabajadores anónimos, había dicho Mia cuando lo propuso. Se acabaron las manos invisibles. La primera historia presentaba a Tamika, la guardia de seguridad que había ayudado a Ma innumerables veces, madre soltera, veterana militar, y ahora la imagen del nuevo plan de reforma de seguridad de la empresa. Tamika lloró al verla. «Gracias por recibirme», susurró. Esa noche, Maya regresó a casa y encontró a su madre sentada a la mesa de la cocina, tomando té y viendo las noticias. «¿Estabas...?» «Vuelve a subirte», dijo su madre. «Te ves más alta». Maya se rió. «Son los tacones». «No», respondió su madre con voz suave. «Es el peso que has perdido». Permanecieron sentadas juntas un buen rato. Sin palabras, solo la calidez del silencio compartido. A la mañana siguiente, Maya recibió una carta escrita a mano, sin remitente. «Querida señorita Williams, trabajé en Whitaker. Me fui cuando ya no pude soportarlo más. Pensé que nadie entendería jamás lo que pasamos, pero entonces la vi, la escuché y me di cuenta de que no estábamos solas. Gracias por devolvernos nuestras historias». Maya dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. No sabía quién era L. Quizás nunca lo supiera, pero sabía lo que significaba la carta. Redención. No solo para ella, sino para todos los que alguna vez se sintieron pequeños a la sombra de los altos edificios. Con la llegada de la primavera, Maya ayudó a lanzar un programa de becas en honor a antiguos empleados que habían sufrido en silencio. El programa tenía un nombre sencillo: Grace, un silencioso homenaje a la mujer que una vez fue y a los muchos, como ella. En la ceremonia de dedicación estuvo junto a Charles, Tamika, Booker y Evelyn, quienes la habían acompañado durante el fuego. «Este no es el final de la historia», dijo Maya. «Es el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde las puertas permanecen abiertas, las voces se mantienen fuertes y la verdad nunca se desvanece». Una niña pequeña del público se acercó y le entregó una flor. «Para ti», dijo la niña tímidamente. «Mi mamá dice que eres valiente». Mia se arrodilló, aceptó la flor y sonrió. «Dile a tu mamá que ella también es valiente». Mientras la multitud se dispersaba, Maya permaneció de pie un momento más, dejando que el sol le calentara el rostro. Había llegado tan lejos, no luchando sola, sino negándose a retirarse cuando más importaba. Whitaker Enterprises había sido una fortaleza construida sobre el silencio. Ahora resonaba con voces. Y Maya Williams se había convertido en más que una superviviente. Era un símbolo, un recordatorio de que la verdad no susurra, resuena.